A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dele un aplauso al Señor. Más fuerte ese aplauso, más fuerte. Más fuerte. Y como miles de palomas blancas, saque los pañuelos y muévalos por 30 segundos en el aire, símbolo del Espíritu Santo. 30 segundos moviendo esos pañuelos en el aire. 30 segundos moviendo esos pañuelos en el aire. Muévalo en el aire. Alabe la gloria de Dios. Piense que la paloma del Espíritu está volando aquí en Ponce. Urramacabataba. Arrabacatandarabajaya. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de papá. Alaba la gloria de Dios. Oh. Oh. Hermano, es tan fuerte la unción aquí que no se ha podido hacer nada. Pueden sentarse. Y a partir de este momento quiero silencio. No voy a predicar muy largo, sino hasta las 3 de la mañana. Silencio absoluto. Silencio total. Silencio absoluto y total, por favor. Silencio absoluto y total. Se acaba el caminar. Se acaba por ahora el mover. No quiero nadie detrás de la plataforma. Si hay gente, Ezequiel me lo saca. Todo el que está hablando allá atrás. Toda la conversación se acabó. Silencio absoluto. El que quiera alabar a Dios lo va a alabar con la boca cerrada. No quiero que se oiga ni un gesto. Quiero que se oiga nada más que lo que voy a traer al pueblo en esta noche. Hace muchos meses atrás, cuando pensamos en esta campaña, el Espíritu Santo me dio una orden de mensajes. Y cada noche hemos traído un tema diferente. Hemos hablado sobre la familia. Hemos hablado sobre la juventud. Hemos hablado una nueva edición del mensaje de liberación mental ante la situación emocional que vive este país y el mundo. Y otros mensajes más que hemos traído esta semana. Cada noche un tema diferente. Y una de las cosas que nos motivó a hacer esto es que el Espíritu Santo nos ha redarguido que hay que volver a las raíces de la palabra y que tenemos que empezar a enseñar al pueblo de nuevo la firmeza de la palabra. Hay muy poca palabra llegando al pueblo. Hay muchos dogmas, hay muchas enseñanzas personales, hay muchos extremos, hay muchas teorías, pero la sencillez de la palabra se está perdiendo. Y Dios nos ha mandado a tomar de nuevo la senda antigua y volver a la sencillez de hablar temas que suplen la necesidad de la gente. En los próximos días en la cadena voy a comenzar unos estudios que hace tiempo no se daban. Sobre el Salmo 23 vamos a estar hablando. Y así, aparte de nuestros momentos cuando hacemos otras cosas, hemos sentido la necesidad de mover el pueblo a restaurar la importancia de la palabra. Pero cuando pensábamos en el último mensaje, el Señor nos dio un tema titulado La Última Advertencia, un mensaje profético. Y en este mensaje el Señor me traía a la memoria las veces que Él ha tratado con diversas generaciones y pueblos. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, aquella generación tuvo muchas oportunidades. Muchas cosas pasaron. Un día un hombre llamado Noé recibió una señal del cielo. La voz del Espíritu le habló y le dijo que a causa de la violencia y a causa de lo que estaba ocurriendo, Dios se había cansado, iba a mandar un diluvio. Ahora, para Noé, por eso Noé es un hombre de fe, porque entonces no había lluvia, subía un vapor de la tierra. Y los hombres nunca habían visto una tormenta, un huracán o una cosa como esta. Entonces,
Cuando Noé recibió este mensaje, él lo creyó. Se lo dijo a su familia y comenzó a construir un arca, un barco en el cual él y su familia y los que quisieran meterse en el barco fueran salvos. Y las advertencias comenzaron. Noé dice que fue un pregonero de justicia. Noé comenzó a hablar y Noé comenzó a señalarle a la gente de su tiempo, a la generación de su hora, que venía un juicio y que venía una tragedia. Muchos lo creyeron loco, la mayoría lo rechazaron. Dios continuó hablando a través de Noé y vinieron muchas advertencias que el pueblo no se dio cuenta. Por ejemplo, había un hombre que se negaba a morir, vivía más que todos los demás, llamado Matusalén. Dios, a través de la vida extendida de Matusalén, le estaba hablando al pueblo y dándole una advertencia de que asimismo esa condición de un hombre que vivía tiempos y tiempos más que nadie era su misericordia, pero que tenía un fin. Que aquello, cuando terminara la vida de ese hombre, hablaba indiscutiblemente que llega un momento cuando Dios acaba con su paciencia y entonces permite o envía sus juicios. Pero la gente no le hacía caso. Luego la Biblia señala otros detalles más. La continua construcción del barco. Ahora, eso parecía algo sencillo, pero no lo era en aquel entonces, no habían barcos. Era el primer barco que se estaba construyendo y el tamaño era gigantesco, y más cuando no habían esa oportunidad ni de lanzarlo. Se estaba construyendo en tierra seca y a través de ese barco le estaba dando una advertencia, pero nadie escuchó. Y luego le habló también a través de otra advertencia un hombre llamado Enoc, que dentro de su generación se guardó para Dios. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, se guardó en santidad y moral, fue fiel a Dios, y un día caminando Dios se lo llevó. Dios le quería decir a la gente que los que fueran de él intervendría para sacarlos antes de la destrucción, y se llevó a Enoc. Pero la gente no le importó. La gente siguió en sus enseñanzas, en sus quehaceres. ¿No le parece eso al tiempo que vivimos nosotros? ¿No le parece eso a este año que estamos escasamente 4 años antes del 2000, antes del fin de siglo? Y no me sorprende que el mundo sea así, me sorprende que la iglesia sea así. No ha habido ninguna generación en la historia de la humanidad que haya tenido tantas advertencias y señales de la hora que se vive como esta que vivimos nosotros. Ninguna ha tenido tantas. Hoy me entrevistaban en una cadena de radio aquí y ellos me hablaban sobre este asunto de la profecía y estaban interesados. ¿Cómo era esto? Y yo le decía al periodista que me entrevistaba la realidad de lo que era la profecía, y decía que Dios muchas veces nos daba revelaciones para advertirle al pueblo lo que vendría y para salvar al pueblo y darle una oportunidad de salvación. Pero también le decía cómo Dios prevía las cosas que venían. Por ejemplo, le habló a Nabucodonosor. Ahora, mucha gente que hoy en día creen que Dios se limita a sus estrecheces de mente, que dirían de un impío pagano idólatra como Nabucodonosor. No se le reveló a Daniel primero, se le reveló a un pagano, al emperador que había mandado a matar gente, al pagano que idolatraba los ídolos de su imperio, que bebía vino, que se emborrachaba, que era un mujeriego, un adúltero. Pero Dios brega con los hombres, y en sueños Dios se le reveló a Nabucodonosor y le mostró una enorme estatua de diferentes metales, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y él no la pudo interpretar, pero la revelación se la dio a él. Y la Biblia dice que Daniel, que tenía espíritu de Dios, interpretó. Y en esa, le decía yo al periodista, en esa revelación le reveló todos los imperios que habrían sobre el mundo. Y finalmente el imperio de Europa, de las Naciones Unidas de Europa, que ya es una realidad. Y la gente no se da cuenta que la trompeta está sonando, que el fin se está llegando. Hoy en día los Estados Unidos de Europa es una realidad. Y hoy ya se está constituyendo en el poder económico y político más grande sobre la faz de la tierra. Y nosotros sabemos que esa es la base del anticristo.
Nosotros sabemos que este es un cumplimiento, pero la gente no ve estas advertencias. Y cuando Noé estaba advirtiendo de una tragedia local, nadie le creía. Cuando Matusalén vivió tantos años, nadie lo veía como anormal. Cuando Enoc se desapareció, nadie miró como una advertencia. Pero entonces hubo la última advertencia, una muy significativa. Hubo una última y una penúltima. Pero la penúltima era casi la última advertencia. Un día, Noé, parado a la entrada del arca, pasando por las ciudades y pueblos, la gente empezó a ver un desfile, una parada. Animales de cada especie, dos, empezaron a aparecer. Dos vacas, una vaca y un buey, y así por el estilo, un caballo y una yegua, un perro y una perra, un gato y una gata, y empezaron a aparecer, y nadie los buscó, y nadie los amarró. Los animales empezaron a oír la voz del Espíritu que decían: sálvense y entren en el arca. Los hombres inteligentes no lo oyeron. Los intelectuales no se dieron cuenta, pero algo estaba advirtiendo Dios. Los animales empezaron a desfilar. La Biblia no dice que Noé los fue a buscar. La Biblia no dice que les mandó una señal ultrasónica. La Biblia dice que entraron por su cuenta de dos en dos en el arca. ¿Qué espectáculo sería eso para la humanidad? Viendo animales feroces, leones y leonas, tigres y tigresas, serpientes y boas, toda clase de animal, como sin molestar a nadie, desfilando para un solo sitio, para el arca. ¿Qué señal última terrible era esta? Y la gente seguía en sus borracherías, y la gente seguía en sus peleas, y la gente seguía en sus contiendas y en sus lujurias, y los animales pasándole. Ese desfile duraría días de todos los animales, elefantes y jirafas, toda clase de animal, y pasando por la cara de toda la gente, y la gente viendo el espectáculo. Y era Dios diciéndole: esta es la última advertencia antes de la tragedia, antes del diluvio. Y no hicieron nada. Se quedaron en sus lujurias, se quedaron en sus peleas, en sus mezquindades, se quedaron en sus gallineros, se quedaron en su paganismo, en su violencia. Y Noé le dijo a su familia: métanse ahora en el arca. Y lo último fue una advertencia que no servía ya para nada. Dice que Dios no servía para salvación porque era ya una señal condenatoria. Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé. Noé no la cerró. No fue Noé, fue Dios. La Biblia dice en Génesis que Dios trancó el arca. Es Dios. Es Dios el que termina las oportunidades. Es Dios el que se cansa de la gente cuando ya hastían su presencia. Es Dios el que desechó a Saúl. Es Dios el que envió juicio sobre Jerusalén y permitió la destrucción del sagrado templo. Es Dios el que acaba y dice: ya se acabó, no tolerará más el pecado de esta gente, no lo aguantaré más. La Biblia dice que se arrepintió de haber hecho aquella generación, y fue Dios el que acabó y dijo: se acabó Acab y se acabó Jezabel. Es Dios el que determina hasta dónde puede llegar una gente. Hitler se preguntaba a la hermana Boom, Terry Con Boom, cuando veía a su hermana en el campo de concentración, golpeada, enferma, muriendo, habían perdido sus padres por ayudar a judíos en la guerra, y lo único que le quedaba era su hermana, y ella veía a su hermana muriendo y se llenó de odio, se rebeló y dijo: ¿hasta dónde llegará esta gente? Le digo a su hermana en el búnker. Yo estuve el verano pasado en Washington, en el Museo del Holocausto, que está hecho como un campo de concentración, y han hecho allí, si va a Washington vaya a verlo, es gratis. Han hecho un sector del museo como si fuera un cuarto del campo de Dachau o Treblinka. Lo han construido con madera de la auténtica que se hicieron los bunkers allí. Tienen los miles de zapatos de los víctimas del Holocausto. Y se huele, todo el camino está con olor a formón, a muerte.
coge un día entero verlo, pero cuando usted sale ahí, sale llorando. Yo me senté en un teatro junto con rabís y medio mundo que estaba viendo los testimonios de los sobrevivientes, y un rabí gritaba y lloraba y la gente se gritaba y se tiraba al piso. Y esta mujer le dijo a su hermana: yo quisiera verlos muertos a todos. ¿Hasta dónde llegarán? Su hermana le dijo: perdónalos, ellos llegarán hasta donde Dios les permita. ¿Hasta dónde llegará? Hitler llegó hasta donde Dios le permitió. Llegó hasta un momento que su imperio se desmoronó y se tuvo que suicidar, oyendo la voz de Satanás. Los grandes dictadores de la historia han llegado hasta un punto. ¿Hasta dónde llegó David Koresh? Hasta el fuego de Waco. ¿Hasta dónde llegó Jim Jones? Hasta el suicidio en las selvas de Guyana. ¿Hasta dónde llegarán mucha gente en este país? ¿Hasta dónde llegarán mucha gente que hoy mata, que asaltan, que inundan este país con drogas, que destruyen nuestra juventud? ¿Hasta dónde llegarán los que prostituyen la verdad a través de la radio y la televisión? ¿Hasta dónde llegarán los que, teniendo en sus manos las herramientas para salvar las almas, han dividido el pueblo y lo han confundido con odio y venganza y doctrinas de hombres? Hasta donde Dios lo permita. Llegará un día que Dios cierra la puerta de su paciencia. Llegará un día que Dios les dice: no más, se acabó la oportunidad. Y la Biblia nos dice que vino el diluvio y se acabó la última advertencia, y todos perecieron, menos Noé y su familia, a saber 8. Y luego en Sodoma vivía Lot, que afligía su justa alma con los habitantes de Sodoma. Y por años el testimonio de Lot posiblemente llegó a ellos, pero no lo creían. Y aún Dios dio algunas advertencias. ¿Se recuerdan cuando Lot y toda la gente de Sodoma fueron llevados presos por un rey que atacó la ciudad y se los llevó cautivos? Y Dios dio una señal. Envió a Abraham y sus ejércitos y libertaron a Lot y a todos los sodomitas. Pero no oyeron la voz de la oportunidad. No la recibieron, la advertencia. Pero esa no era la última. Un día apareció a la casa de Abraham unos ángeles. Y los ángeles, después de hablar con Abraham, fueron a Sodoma. Y la presencia de los ángeles en Sodoma fue la última advertencia. Y la rechazaron. Y Sodoma fue destruida. Cuando Jesús vino a Jerusalén, ¿se recuerdan que lloró sobre Jerusalén? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. Lloró sobre la ciudad sagrada. Y sobre el monte de los olivos contempló. Y los apóstoles le miraron. Mira qué lindos templos tenemos. Mira qué belleza de construcción. El mismo espíritu de hoy. Nos jactamos en las construcciones arquitectónicas que tenemos. Nos jactamos en cuántas majestuosas cosas hemos creado. Nos inflamos de ser la isla más bendecida, con 17, 18 emisoras cristianas de radio per cápita, y por pulgada cuadrada ninguna parte del mundo tiene tantas emisoras cristianas como la isla de Puerto Rico. Nos jactamos de cómo tenemos tantos canales de televisión. Ninguna parte del mundo tiene por pulgada cuadrada tantos canales cristianos de televisión como Puerto Rico. Nos jactamos de los grandes templos que tenemos. Y una isla, ninguna parte del mundo, si usted no lo creía, búsquelo, tiene la bendición de tener más de 7,000 templos grandes y pequeños. Ninguna parte de esta tierra tiene la bendición por pulgada cuadrada de tener tantos templos. Ahora nos jactamos de ser más de 1 millón. Nos jactamos de tener el poder económico más grande en toda América Latina. Ninguna iglesia en América Latina tiene el poder económico que tiene la iglesia en Puerto Rico.
Hay organizaciones que Dios ha bendecido y en los bancos tienen millones de dólares guardados. Podemos enviar cientos de misioneros a la tierra, a la redondez del mundo. Y nos jactamos aún del poder político que tenemos. La iglesia aquella que los políticos pisoteaban ya no es la misma. Ahora nos tienen que respetar. Ahora saben que el voto nuestro cuenta. Y ahora saben que podemos en una ciudad o en la nación o a lo largo y lo ancho de esta isla decidir unas elecciones y nos respetan. Y todo esto nos hace sentir poderosos, nos hace sentir intocables. Y los discípulos estaban igual. Mira los edificios del templo, qué bellos son. Y Jesús le dijo: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y luego Jesús le habló sobre el llanto y el luto que venía. Y le habló de la destrucción, como la sangre correría. Le habló de una advertencia. Nadie te oyó. Cuando iba camino al Gólgota, las mujeres lloraban. Oh, maestro, las mujeres que tanto palo le dan. Búsquese a ver las iglesias de Puerto Rico, que la mayoría de los miembros de las iglesias no son machos, son mujeres. Porque las mujeres son más fieles a Dios que los hombres. Y tanto vituperio que se le da a la mujer en este país. Pero si no fuera por las mujeres, la iglesia no sería nada en esta hora. Así que denle un aplauso a las mujeres cristianas de Puerto Rico. Entonces, cuando él iba caminando, las mujeres lloraban, gemían. Y él se paró con la cruz y con la corona y le dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas. Es una advertencia. En el camino Jesús se para y dice: no lloren por mí, lloren por esta ciudad, lloren por ustedes, que lo que le viene es terrible. Nadie hizo caso. Nadie hizo caso. Y luego, ¿qué dice usted lo que pasó? Las advertencias que siguieron. En la cruz, el cielo se entenebreció, la tierra tembló, y luego resucitaron más de 500 muertos de todos los lugares, y los cadáveres resucitados caminando por las calles, llegando a las casas. ¿Y qué más que la resurrección? El día de la resurrección, la tumba vacía. ¿Qué más? ¿Qué más? Los apóstoles haciendo milagros el día de Pentecostés, otra advertencia, el Espíritu cayendo. Y luego las señales y prodigios de los apóstoles fueron la última advertencia. Y un día ya no hubo más. Y un triste día, el general Tito con sus ejércitos descendió sobre Jerusalén, la arrasó. Dice que la sangre llegaba al freno de los caballos y mandó acabar con el templo, mandó arrasarlo. Los edificios quedaron derrumbados y la gente huía a los montes y la gente lloraba y las mujeres gritaban. No podían creer lo que estaban viviendo, pero no habían escuchado la última advertencia. Y así la historia sigue. Y así la historia continúa, Dios tratando con todos por igual. Pero yo quiero en esta noche traerlos al siglo, a fines de siglo, a este tiempo. Y quiero llegar a Puerto Rico. Yo no simplemente voy a hablar de la venida de Cristo solamente o del rapto de la iglesia. Yo quiero hablar de un pueblo que Dios ha bendecido, de un pueblo que Dios le ha dado más que a ningún pueblo en la tierra.
Un pueblo que mire cómo nos sacó. De gente descalza nos puso zapatos. De gente con harapos nos puso ropas. Ministros que no sabían escribir y leer, los honró, los levantó y levantaron la obra más poderosa desde la mayor cantera con la unción del Espíritu para todo este país. Levantó un poderoso pueblo, una iglesia poderosa que hoy hace sentir su mensaje a lo largo y lo ancho de este país y del mundo entero. ¿Por qué entonces estamos durmiendo? ¿Por qué hay tanta ingratitud e indiferencia? ¿Por qué somos peores que los habitantes de Nínive? Somos peores que los habitantes de otras épocas y no estamos escuchando las advertencias. Gloria a Dios. Pero aún, qué cosa más tremenda. Por aquí hay una isla llamada Martinica. Y tiene un gran volcán. El volcán se llama Pelé. Fines de siglo, el volcán empezó a botar lava. Llegaron unos franceses científicos y dijeron que nada iba a pasar. Cuando el volcán empezó a botar lava, la gente empezó a fiestar y fueron frente al volcán y sacrificaron una marrana en honor al diablo. Y dijeron, nada va a pasar. Un sacerdote católico romano se paró mientras intentaban sacrificar una segunda marrana, cerdo, cochino, como usted le quiera llamar. Y el sacerdote católico romano se les quedó mirando, se burlaban de él. Y él les decía, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten de lo que están haciendo, el justo juicio de Dios les va a caer encima. Un sacerdote romano les estaba señalando su pecado. Se burlaron de él, casi lo matan ese día. Y siguieron haciendo los preparativos para el segundo sacrificio. Pero esa noche el volcán explotó y empezó la lava a correr. Murieron más de 25,000 personas en esa isla. Y el único de los que no salió en bote fue un preso que se salvó en un calabozo. Y por años en el Museo de la Universidad de Puerto Rico estuvo la linterna que él usó en aquella oscuridad hasta que lo rescataron. Aquel sacerdote católico fue la última advertencia y no la oyeron. No la oyeron. Una y otra vez Dios habla a los pueblos. Dios habla en tantas formas y maneras y la gente no oye. La gente no escucha. En el tiempo actual Dios viene tratando con esta isla. Dios viene tratando con el pueblo de Puerto Rico. Le ha dado mucho. Aquí no hay hambre. Aquí se bota la comida, se bota la ropa. Las aspiraciones de todo es tener cada día un televisor más grande, y yo no se las condeno. Vivimos en una esquizofrenia de competencia. Los ministerios compiten por la ofrenda y por las posiciones. La iglesia está dividida. Se han hecho 1000 intentos por unir al pueblo, pero la gente sigue peleando y sigue comiendo. Y podemos dar 100,000 cultos aquí, nos reunimos y salimos y afuera nos ponemos los guantes y seguimos. La indiferencia por un lado, la contienda por otro lado, la división espiritual, quién es más santo, quién es menos santo, quién es más intelectual, quién es menos intelectual, quién tiene más unción, quién tiene menos, quién saca más demonios, quién saca menos, quién hace más milagros, quién hace menos milagros, quién es más atrevido en hacer cosas bien locas y quién es más loco de todos. Hay una división terrible. El respeto se ha faltado. Nos odiamos. Los otros días una farmacéutica me decía, tengo un problema.
Mi familia y yo ahora no nos hablamos. Yo soy discípulo, ellos son pentecostales, y ahora se le ha metido en el corazón que no pueden hablar conmigo. Hay comunidades donde antes los vecinos evangélicos y católicos se amaban, se ayudaban, ahora no se hablan. Ese no es el espíritu del cristianismo. Si en la ciudad de Ponce yo le doy la espalda al sacerdote, y si él me da la mano, yo lo dejo con la mano en el aire, yo no soy cristiano. Cristo trató con todo el mundo. ¿O es que lo que yo creo es tan flojo que cuando me venga otra persona lo voy a perder? No, hermanos, hay un espíritu de soberbia, una soberbia religiosa. Nos odiamos, no demostramos a los demás que lo que tenemos es más grande que lo que ellos tienen. Yo he estado en conferencias en diferentes etapas y he puesto el nombre del Señor en alto. Y el obispo que está ahí ha tenido que decir: lo que ese hombre dijo es la verdad y yo lo apoyo. No me he contaminado. Pero hoy en día hay una situación en el país que se está creando un terror terrible. Contienda, los vecinos no hablan. La gente está en una catacumba de terror. Y eso no es de Dios. Hay otros que no miran a otros porque piensan que son más santos que ellos. Y déjeme decir, la santidad ni se anuncia, se vive. Y el que es santo no le estruja la santidad a nadie en la cara. Si tú no puedes ver tu hermano bautista porque eres santo, tienes algo peor, tienes orgullo en tu corazón, tienes soberbia. Jesús levantó la prostituta, la adúltera, y no se avergonzó de tocarla y decirle que le amaba. Shakamanda la bahaya. Oh, Rabakabashaya. Hay un materialismo rampante, hipocresía y materialismo conjunto. La hipocresía es cuando digo que soy algo y no lo soy, o digo que creo en algo y no lo creo. Y hay mucha gente usando el evangelio para vivir, y hay mucha gente usando el evangelio para destruir a otros, y eso es hipocresía. Corazones llenos de amargura, de odio, matrimonios que hablan lenguas pero no se hablan entre sí, hijos destruidos en los hogares de los cristianos, que los padres, a razón de su fanatismo, los han echado fuera al mundo. Hogares arruinados de los mismos cristianos. Y dicen: Dios es primero. Claro que Dios es primero. Pero si Dios es primero, el Dios que es primero no te manda a abandonar tus hijos, no te manda a maltratarlos, no te manda a dejarlos destruidos y solos en medio de la necesidad que tienen. Hay una situación grave en este país, y claro, la televisión está corrupta por muchos lugares, la radio tiene un montón de fallas, pero los problemas grandes están en cada uno de nosotros. Pablo decía: el mal está en mí. Pablo decía: el mal está en mí, no lo busque en otro, búscalo en ti, búscalo en uno. Hay un espíritu de difamación, como tenemos tanto. La lengua ahora se convierte en el deporte favorito. ¿Qué bochinche va a salir por la radio este día? ¿A quién van a acabar? ¿A quién le van a sacar los trapos? Por la teléfono lo que pasa son los bochinches. La gente viene a las campañas y sale corriendo para el teléfono. Mire, allí lo vi, tenía un chaqueto amarillo como Dick Tracy, está mundano, está perdido. Es más, me falta el gorro y lo voy a comprar, y una noche esta voy a venir con el gorro de Dick Tracy, porque también... Los tenis que los regalé, los tenis, porque no me gustan mucho, los que tenían la bombillita atrás. Se los regalé al yerno. Los famosos tenis, ¿se recuerdan del encuentro de la juventud? Llegué allí con lo que tenía, maones y tenis. Y una noche que le predican a los jóvenes, voy a predicar en tenis. Y voy a predicar en maones, porque la unción no está en la ropa, la unción está en la vida que la gente vive. La humildad no está en la apariencia. Hay un montón de gente con las caritas: qué humilde yo soy. No matan una mosca, pero matan todas las vacas locas que encuentran en el camino. La humildad no está en el carro.
La humildad no está en la cara monguita y bajadita. Hay un montón de gente que parecen humildes, pero sus corazones están llenos de soberbia, están llenos de odio, están llenos de cuanta basura hay. Ser humilde no es andar en harapos. Ser humilde es, como dijo Pablo, he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia. Si tengo que andar descalzo, ando descalzo. Si tengo que andar en trapo, ando en trapo. Pero cuando puedo ponerme este Dick Tracy, me lo pongo también. Y lo compré grande para tapar la barriga. Cruzadito, para que no vean el colesterol escondido que tengo aquí. Humilde. Falsa humildad. Falsa humildad. Falsa moral. Falsa moral. Fíjate esto. Se habla de mucha basura aquí, de los pecados del corazón. Hay miles y miles de personas viviendo en pecado dentro de la iglesia, mentirosos, para conseguir beneficios del gobierno, mienten y venden su alma al diablo. Ahora hay teólogos predicando que podemos jugar la loto y no es pecado. Y hay un montón de hermanos listos para jugar a ver el Pega 3, para traer los chavos a la iglesia. Hay un montón de gente lesbiana y homosexual escondido y no parecen lo que son. Promiscuos escondidos en los santuarios de la iglesia. El pecado permea escondido. Hay iglesias en este país que se han convertido en almacenes de almas, mientras algunos se han convertido en campos de tortura, donde lo que hay son personas con látigos destruyendo el alma y la conciencia de la gente y destruyéndole su espíritu. Hay otras que se han convertido en almacenes. Ven para acá, I'm gonna make you feel good, te voy a hacer sentir bien. No te preocupes, después que tú dejes los chavos aquí, ok, chévere, puedes seguir adulterando, puedes seguir siendo homosexual, puedes seguir siendo lesbiana, puedes seguir siendo lo que sea, pero tranquilo, deja los chavos aquí, mas los dos son malos. Alguna gente que Dios ha sacado de los hondos abismos del pecado no tienen misericordia de los demás y son jefes de la Gestapo del diablo, torturando a la gente y condenándolos. Y otros son libertinos, que el cuerpo peca mas el alma no peca. Ahora hay un montón de gente que dicen: yo puedo el viernes emborracharme, irme al motel, y el sábado estoy el domingo cantando y predicando. Pues yo te digo, en el día de hoy Dios está viendo esto. Dios está viendo las contiendas, Dios está viendo las necedades, Dios está viendo las difamaciones, Dios está viendo los adulterios, Dios está viendo los lesbianismos, Dios está viendo los actos de corrupción, Dios está viendo la hipocresía, Dios está viendo el materialismo, Dios está viendo la negligencia. Ahora hay líderes que están enseñando en los seminarios y no los cementerios evangélicos, en enseñanzas, en seminarios pentecostales, diciéndole a la gente que el suicidio no es pecado. Justifican y dicen: no, si antes de eso la persona no sabía lo que estaba haciendo, pero sabía lo que estaba haciendo antes de no saber lo que estaba haciendo. Se descuidaron de Dios, se hundieron en el materialismo, y cuando llegó el momento de enfrentarse al problema no sabían qué hacer y se mataron. Y así hay otros justificando el pecado, justificando la inmoralidad, y dicen: no, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que si este sábado tú pecas, el domingo puedes estar de nuevo como si nada hubiera pasado. Hay una corrupción enseñándose a lo largo y lo ancho de este país. Se están enseñando doctrinas heréticas, se están enseñando prácticas que no son del Espíritu Santo. La iglesia ha perdido la dirección de Dios. Y yo no condeno a nadie por bailar y saltar, pero cuando la iglesia tiene que dar escuelas de baile, cuando la iglesia tiene que dar escuelas de cómo aprender a hablar en lengua, cuando la iglesia tiene que enseñar a la gente a bailar en el Espíritu, y no pueden ser
saturados con la unción para que bailen natural en el Espíritu. Cuando hay que enseñarle a la gente cómo hablar lenguas, entonces algo anda mal, algo se ha perdido en este pueblo. Cuando hay que meter al pueblo en cosas que no son del Espíritu, si son de la carne, algo anda mal. Y Dios está advirtiéndole a la iglesia de Puerto Rico que el que dio quitará, que el que prosperó arruinará, que el Dios que bendijo también maldicirá. Shakamando tu mandalaba. Dios le está mandando le está hablando a Puerto Rico hace años. Le está hablando hace años. Dejó que Hugo tocara la costa. Esta noche hay uno amenazando por allá por Baunabo y por esa zona, hasta llegar por la zona de Guayama por ahí. Y cada año hay una advertencia. Dios habló que las 9:36 se iban y se burlaron. Dijeron que lo que estábamos haciendo era política. Le advertimos al pueblo 11 o 10 años atrás que la revelación de Dios estaba, que ese fragmento económico se iba, porque Dios ama este país, y le dio una advertencia con eso al pueblo. Y que hicieron muchos ministros y que hicieron muchos cristianos: político es. Como hicieron con Jeremías cuando le advertía que venía Nabucodonosor, que no pelearan contra él y que no huyeran a Egipto. Político es, y lo metieron preso. Se acabaron ya las 9:36 y lo triste es ver los cristianos que tienen un Dios grande muerto del miedo. Dios fue antes de las 9:36 y Dios será después de eso. Dios levantó a Puerto Rico no por las 9:36, lo levantó por las miles de rodillas que se doblaron ante él y salieron del espiritismo y de la idolatría, del paganismo y de los santos y de la corrupción, y en los campos de Ponce, en la mayor cantera, en la playa y en todas las montañas y pueblos lo clamaron: Jesús, 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 Jesús es el Señor de Puerto Rico. Y Dios oyó y bendijo. Y si este pueblo se humilla, Dios le dará las 777. La bendición, 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 hasta que sobreabunde a los que en Él esperan. Porque los que en Él confían no serán avergonzados. Bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Baal, Buda, Confuso, Pedro, María, o San Pedro, o San Ziquitraqui. No, Jesús, Jesús, el que hizo los cielos y la tierra. Anda la Bashaya. Dios dio otra advertencia y dijo: el estatus de Puerto Rico cambiará. Y un político dijo: loco está. Y volvieron de nuevo: Rasky, eres un político. Amo este país porque yo nací aquí. El día que Dios me diga: sal de tu tierra y tu parentela, recogeré mi familia, entregaré todo lo que he levantado a quien sea que Dios me diga, y me voy a donde Dios me diga que me vaya a comenzar. No me tiene que votar nadie. Pero mientras Dios me diga que me quede en este país, no hay diablo, ni partido político, ni líder religioso que me va a sacar de aquí, porque Dios me puso aquí, y con poco o con mucho yo permaneceré hasta la hora que Dios me diga. Y le dije al pueblo: Dios me ha dicho que va a venir un cambio de estatus. Me recuerdo un predicador que decía que yo me lo había inventado, que era que se lo había robado a algunos analistas políticos. Ese ya no existe, no se sabe ni dónde está a esta hora. Se desapareció del mapa. Y nosotros estamos todavía aquí. Y dentro de los próximos años, Puerto Rico va a decidir su destino. Yo no vengo en esta hora a decirle a ustedes qué tienen que hacer.
Pero sí le vengo a decir que si aman este país, no oigan a los políticos, oigan al Espíritu de Dios. Váyanse de rodillas en ayuno y oración para que se haga la mejor decisión, porque una decisión mala destruirá a este país y la sangre correrá. Busquen con sabiduría el camino por el cual andar. Olvídense de los hombres y miren a Dios. Pastores, miren a Dios. Miren a Dios, iglesia. Dios habló y se está cumpliendo. Hace 2 años atrás el Señor dijo que vendría una crisis energética, otra advertencia más. Y no solamente dijo que vendría aquí, se está viendo que en este verano la mitad de Estados Unidos se ha quedado sin luz. Desde ese momento Puerto Rico en los últimos 2 años ha sufrido sus peores apagones. Dios está enviando sus advertencias a Puerto Rico y ha habido apagones como nunca en la historia. El Señor habló hace unos años atrás, cuando hace como 5 años, 6 atrás, el Señor nos habló y se lo dijimos al pueblo: viene una ola de terrorismo sobre la nación cual nunca antes. Muchos se burlaron. Ahora vemos el terrorismo terrible. Bombas en Arabia Saudita, bombas en Oklahoma, edificios destruidos en Nueva York, amenaza de destruir túneles y puentes. Los aeropuertos tiemblan ante la expectativa de los aeropuertos ser bombardeados. Dios, otra advertencia que le ha dado, y Puerto Rico será visitado en los próximos años. Oigan esto esta noche. Puerto Rico será visitado por una ola nueva de terrorismo. Habrá amenazas de bomba, habrá secuestros y habrá muerte. Habrá atentados como nunca ha habido en este país contra instalaciones federales, correos y bases militares. Instituciones de diferentes partidos serán quemadas. Se está preparando una ola de terrorismo sobre Puerto Rico por los demonios, porque a Puerto Rico al diablo no le importa ni el PNP, ni el Popular, ni el independentista. Lo que Puerto Rico le interesa al diablo es esta iglesia poderosa, esta iglesia temible que le ha hecho daño en toda América Latina, que ha hecho temblar al infierno con la unción de la palabra y el Espíritu Santo, y quiere afectar esta base espiritual que él ha llamado su Israel en el mundo. A principios de año, en el primer encuentro profético en la iglesia de la hermana Wanda Rolón, el Espíritu Santo advirtió que este año los demonios estarían sueltos en las carreteras. ¿Vieron las noticias de hoy? Nunca en años ha habido tanta muerte y devastación en las autopistas del país. Las muertes por accidentes van aumentando. Hace unos días, a principio de campaña, una explosión de un camión de diésel aquí cerca del estadio. Los accidentes se han multiplicado. Hermanos, le advertí al principio de año, las carreteras se iban a bañar de sangre. Oren por sus hijos, oren por sus esposas y esposos, que los ángeles vayan con ellos en los carros. Hasta fin de este año las carreteras estarán inundadas de legiones de demonios. Pero señalé en el 1983 celebramos una campaña aquí, y 2 noches consecutivas Señor me movió en la dirección de Mameyes, y con mi dedo señalado en la unción señalé a Mameyes como lugar que iba a ser destruido. 2 años después Mameyes fue destruido. Otra advertencia más, y la gente no se da cuenta. Y durante ese mismo año, esos días, volando sobre la ciudad de San Juan y Bayamón, a la entre 11 y 12 de la noche, vi un terremoto que destruía el área metropolitana, aunque dejaba áreas sin tocar, y la costa norte de Puerto Rico. Veía partes de Puerto Rico que no eran tocadas y otras que sí eran tocadas. Y contemplé en ese momento y en ese instante la destrucción, y hablé y nadie me creyó. Los sismólogos hoy me dan la razón, y el gobierno se está preparando para ese terremoto. Y Dios me ha dicho que le diga al pueblo que es inevitable ese terremoto. No pidan para que no venga, Él viene.
Pidan para que el terremoto no sea más destructivo de lo que va a ser. En una revelación que recibí, vi las ciudades, muchas ciudades como San Juan, no totalmente, pero muchas áreas destruidas. Vi ciudades en la montaña aislada, puentes destruidos, la autopista dividida. Vi áreas donde menos destrucción iba a haber. Y vi situaciones terribles donde la infraestructura del país iba a ser destruida. Por meses no habría en muchas partes agua ni luz. Vi motines, gente saqueando en el área norte, las tiendas, los centros comerciales. Vi el cielo lleno de helicópteros militares nacionales y federales. Vi tropas nacionales y federales poniendo el orden ante los motines. Vi toda esa destrucción, vi toda esa ruina. Pero también vi que en medio de todo eso, con los televisores apagados, con el hambre y con la miseria y sin luz eléctrica, la gente empezaba a mirar para arriba. La gente empezaba a buscar a Dios. La gente empezaba a unirse, las iglesias empezaban a llorar y se olvidaban si eran metodistas, bautistas o pentecostales, y donde quedaba un templo ahí acudían 50 pastores a adorar. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Viene un avivamiento de las ruinas, del luto y la tragedia que va a haber. Y esta mañana el Señor me habló en Ponce. Esta área como Ponce será una de las áreas menos afectadas, aunque será afectada. Y el Señor me dijo, dile al gobierno que revise los edificios de las escuelas, que mande a revisar las estructuras altas, que mande a revisar las represas como la que está aquí cerca de Villalba, porque hay grietas en muchas reservas, hay grietas como en la de Trujillo Alto, hay represas que cuando venga el terremoto, si no son arregladas, se harán más destrucción que el propio terremoto. Le dice el Señor esta mañana, dile al gobierno que revise los edificios y las escuelas, que revisen las represas, porque como esa que está aquí en Villalba y la de Trujillo Alto, si no arreglan las deficiencias, morirán muchos por negligencia. Y dile a mi pueblo que se aproxima esa hora, que cuando la tierra tiemble, los que estén en mis manos no teman, porque si en mí mueren se irán, pero los que yo no quiero que mueran, aunque pierdan sus casas, yo los protegeré, les daré y los levantaré de la ruina. Se aproxima, se acerca, el terremoto está más cerca, y el Señor me dijo, advierte a la isla, a la iglesia, que ponga cadenas de oración y ayuno, que el pueblo empiece a orar, que hagan ensayos en los hogares, cómo van a hacer si hay un terremoto, que se preparen para ese momento, y cuando suceda, no tiemblen, cuando suceda no se confundan, porque yo, Jehová, guardaré a mi pueblo, y los que mueran en mí serán bendecidos, y yo entonces traeré justicia. Yo usaré ese terremoto para decirle a los que están peleando, basta ya, para acabar con el orgullo de muchos. Yo usaré ese terremoto para bajar la violencia de este país y la ola de crímenes y drogas. Yo usaré ese terremoto para levantar un nuevo pueblo con ánimo, y sobre las ruinas de este terremoto se va a levantar el avivamiento más grande en la historia de este país. Y vengo a decirle a Ponce que esta ciudad, por la cantidad de cristianos que oran y ayunan, será una de las áreas menos afectadas en Puerto Rico. Pero el área metropolitana, por ser la cueva de pecado más grande, será el lugar más azotado por la indiferencia de los cristianos, por el pecado de los que se llaman ser hijos y siervas de Dios. Y habrán ciudades en la montaña que quedarán aisladas, pero no teman. Yo traeré helicópteros, yo traeré comida desde los cielos, y Puerto Rico se levantará una vez más fuerte que nunca, porque entonces dirán como Nabucodonosor, cuando no escuchó la última advertencia y fue azotado por 7 años con locura. Ahora reconozco que este es el verdadero Dios, a quien toda gloria le pertenece. Y entonces los predicadores ya no pelearán ni difamarán por un tiempo. Y entonces las iglesias ya no estarán tan pensativos quién tiene más o quién es santo más que yo. Y entonces se mirarán con los ojos del amor y se ayudarán unos a otros. Y habrá una bendición como no ha habido en años en este país. Miles correrán a los pies de Cristo, miles se entregarán
escucharán, porque si no escucharon la última advertencia, Dios tendrá entonces desde las ruinas que sacarlos y decirles: yo tengo todavía amor por este pueblo. Iglesia mía, pueblo mío, no temáis, no temáis por lo que viene, no temáis porque está cerca, cerca, cerca. Y antes de ese día, oigan bien, dice el Señor, la tierra tendrá un temblor tan terrible en Puerto Rico, pero ese no será. Pero después de ese vendrá el gran momento como nunca ha vivido este país. Los que son míos, yo los guardaré. Póngase de pie el pueblo. Shalama. Shalama. Yo quiero que el pueblo, ahí donde está, y le voy a pedir que no tengan prisa, porque esto es una de las cosas que el diablo ha usado en el pueblo, la prisa, para ir a comer o para ir a ver televisión. Quédese aquí hasta la última gota de unción. Después que yo ore por las almas, voy a pasar el pueblo entero aquí para la noche de unción y sanidad. Ahora, quiero que el pueblo levante sus manos. Y quiero en este instante que durante los próximos 60 segundos lo que se oiga es un gemido, porque el Señor me dijo: oren para que lo peor no venga. Y por eso me ha advertido las represas, las escuelas y los edificios. Ojalá que el gobierno me haga caso, clausure algunos edificios y ponga esas represas a funcionar para repararlas, para que lo peor no venga. Levante las manos al cielo el pueblo ahora. Vamos a tener 60 minutos de clamor. Cuando yo diga gloria a Dios, a su nombre.